Los resultados del panorama general de los medios. Si queréis alguna información adicional, específica, algún evolutivo, pues habláis con Beatriz o con Óscar y Diego. Óscar, como sabéis, es el director de todo el área de estudios de la compañía y él es el que os va a presentar el estudio. ¿Cómo prefieres? Buenos días a todos. Gracias por venir lo primero. Sí, y esta mañana fría. Entiendo que yo llego un pelín tarde, entiendo que os habéis explicado que es la novena edición del estudio de medios, la calidad de los medios. Es una investigación que lo que pretende es medir las tendencias del mercado, la reputación e imagen de los medios de comunicación en España. Esta presentación tiene los siguientes puntos: es una breve introducción, datos técnicos y ya por último pues veremos un overview sobre el programa de los medios. En cuanto a la introducción, bueno, nosotros somos un grupo consultores, somos 30 profesionales, 3 socios, entre ellos está por nosotros César, y un total de 20 consultores. Nuestros estudios, aparte del Mediascope, que es el estudio de la calidad de los medios de comunicación, también hacemos 4 estudios Scope, de categoría Scope, que son el Agency Scope, que es el más famoso que tenemos, supongo que a todos os sonará, lo conoceréis. El Agency Scope, estudio de las agencias creativas y agencias de medios. PR Scope, que es el estudio de las agencias de relaciones públicas y agencias de comunicación. Production Scope, fue una novedad introducida en el año 2011, el estudio de productoras audiovisuales. Y ya por último el Salary Scope, también un estudio con mucha solera, el estudio de salarios profesionales de agencias creativas y agencias de medios. Después de esta breve introducción, recordar el objetivo que nos fijábamos al inicio de esta investigación, hace poco más de un año, que era ofrecer a las compañías de medios de comunicación una herramienta válida para perfilar su estrategia comercial y de composición de su oferta. Es decir, es un estudio orientado a todas las herramientas comerciales y oferta. Buenos días. Manolo, siéntate aquí, que vas a estar más cómodo. Muy bien, venga, bienvenido. Este objetivo lo conseguimos mediante una metodología de encuesta y lo conseguimos recabando y analizando en profundidad la opinión y valoración tanto de clientes como de prescriptores, los profesionales que toman las decisiones en planificación, también en negociación, compra en las agencias de medios. Es por tanto un auténtico informe de posicionamiento y satisfacción. Ya por último, en este epígrafe, comentaros que el grupo consultores ha lanzado la primera edición del Mediascope en Argentina, presentado el verano pasado, y tiene en su agenda lanzamientos en Brasil y también en China. Pasamos a los datos técnicos de forma muy breve. Os diré que el universo son anunciantes o clientes de los medios de comunicación. También tenemos una muestra de profesionales de agencias de medios y directores comerciales y de marketing de los principales medios. Tener en cuenta que entrevistamos a las personas que al final planifican, negocian y compran medios en este país, que al final es un grupo reducido de profesionales en esas agencias de medios o en las empresas comerciales. Hemos conseguido un total de 439 entrevistas. ¿El estudio luego lo está en la web o nos lo dais en el...? Sí, os vamos a dar un PDF. Todos los datos, pero que no hay muchas cifras. En total hemos entrevistado a 431 profesionales. Como veis, con respecto al 2009, la cifra es menor y es fundamentalmente menor por esta caída del 19% de profesionales de agencias de medios. Y no es algo que nosotros hayamos provocado que pasara, sino que ha sido mucho más difícil este año encontrar a profesionales de agencias de medios por todo el tema de la crisis, de despidos, etc. Tener en cuenta que se han reducido mucho las estructuras en las agencias de medios al 2009 al 2011. Y tenéis que también tener en cuenta que es un estudio totalmente distinto de los estudios que estáis acostumbrados a ver en medios, en donde los resultados están centrados en lecturas, en audiencias de televisión. Este es distinto, es en relación a las decisiones de planificación y compra. Por otro lado, y este sí es un dato muy positivo, la muestra de empresas clientes,
tipo de muestra más interesante de este estudio, ha crecido de 150 casos a 165, lo cual ha enriquecido en mayor medida los resultados de la investigación. Tenemos una muestra principal de 380 entrevistas a profesionales. Les hemos preguntado por alguno de estos medios, siempre y cuando ellos trabajen en ese medio, lógicamente, y son televisión, canales TDT de pago, radio, prensa online, suplementos, revistas, exterior, cine e internet. Como veis por los tamaños muestrales hay de todo, hay desde televisión, que tenemos la muestra más importante, a por último cine, que tenemos la muestra más pequeña. Eso obedece a cómo está repartido el mercado. Es más importante el medio televisión que el medio cine, eso es algo obvio. De media, cada entrevistado que le hemos hecho la entrevista ha citado 1,80 medios, es decir, están trabajando casi con 2 medios de media. Esa misma media la hemos encontrado hace 2 años. La metodología, como os comenté en la introducción, es una investigación a través de entrevistas personales. En este caso, la duración es de en torno a unos 90 minutos. El cuestionario es diseño propio y consensuado con profesionales del sector. Todas las entrevistas fueron llevadas a cabo por el equipo del grupo consultores, y las fechas de trabajo de campo ahí las tenéis del 6 de junio al 6 de octubre. Es decir, son datos muy recientes. En cuanto al perfil de la muestra, deciros que el entrevistado tipo de la muestra de anunciantes obedece a un hombre de edad media en torno a 39 años y director de marketing en principal cargo que ostenta. Le sigue también el cargo de jefe de marketing y publicidad. En cuanto a la muestra de agencias de medios, recordad que teníamos 2 muestras dentro de la muestra principal, anunciantes y agencias de medios, por eso hacemos este desglose. El perfil es un poco diferente, en lugar de ser hombres, en su mayoría son mujeres, la edad media sí que es igual, en torno a 39 años, y a quien más hemos entrevistado son tanto al director de compras como al director de servicios al cliente. Con esto lo que quiero es que os hagáis una idea de cuál es el enfoque de la investigación. Está muy dirigido a profesionales de una cierta entidad, de una cierta variedad profesional. Los cuales son todos profesionales muy válidos a la hora de opinar sobre en términos de planificación, estrategia, compras, temas comerciales de la compañía. El ámbito geográfico de la muestra: 7 de cada 10 entrevistas se han hecho en Madrid, un 18,6 en Barcelona. Y ya pasamos al tercer punto, el más interesante, que es el panorama de los medios. En el panorama de los medios siempre preguntamos por cuáles son las fuentes para la planificación, cuál es el uso que le dan. Vais a ver los datos desglosados en 2009 en color más claro y 2011 color más oscuro. Esta media obedece a la media de fuentes que utilizan cada entrevistado de forma media. Y vemos, por ejemplo, que se producen caídas en casi todas las fuentes de planificación. Sigue encabezada la distribución, dado hacia hace 2 años, el EGM, como fuente de la planificación más usada por estos profesionales. Le sigue InfoAdex, continúa Kantar Media. Fijaos Kantar Media la caída que ha tenido con respecto a hace 2 años, que ocupaba la segunda posición y ahora la tercera. Perdón. Y aquí lo que se produce como novedad muy importante es Comscore, que ya se empieza a utilizar de forma más intensa entre los profesionales. También las investigaciones de los propios medios están cobrando mayor importancia en estos 2 últimos años. Fijaos cómo hace 2 años la barra era mucho más pequeña y este año casi ha crecido un tercio. Esto con respecto a las fuentes para la planificación. En cuanto a las herramientas para la planificación, Tom Micro sigue siendo el principal medio. En este caso, las herramientas de planificación son mucho menos usadas que las fuentes de planificación anteriores. Teníamos 5 de media y aquí tenemos 3. Esta es la positiva. Como os decía, Tom Micro encabeza la distribución, el sigue Infosys, Galileo. También veis que aquí se producen caídas en prácticamente todos los medios, todas estas herramientas, pero también se producen novedades. La principal de ellas es el Infotrack y OPE, que aparece este año con fuerza. No aparecía así el año pasado. Aparece también WebRF y también de nuevo aparece otra tendencia que vimos anteriormente, que es un mayor uso de herramientas propias. Les preguntamos, con este análisis que vulgarmente se dice análisis de domus, lo veis ahí,
los tres aspectos más importantes a la hora de planificar. Tenemos todos los medios que hemos evaluado, desde la televisión hasta Internet. Todos estos donuts obedecen a una definición que la tenéis en la parte superior izquierda del gráfico. Empezamos con televisión. Cuando un profesional se sienta a planificar televisión, lo hace en primer lugar teniendo en cuenta la afinidad al target, le sigue la audiencia y continúa con la cobertura. Son los tres aspectos básicos para planificar televisión. ¿Qué pasa con la TDT y televisión de pago? Pues se tiene primero en cuenta también la afinidad del target, importantísimo. Se tiene en cuenta en segundo lugar la calidad de contenidos y en tercer lugar el tema de audiencia. La radio estaría encabezada por la audiencia, le sigue la afinidad del target y un tema de cobertura, importantísimo. La prensa en primer lugar la audiencia, en segundo lugar la afinidad del target y en tercer lugar la imagen del soporte. Imagen del soporte que también aparece en revistas, que es el tercero, el segundo es audiencia y en revistas lo más importante es afinidad al target. En exterior se tiene muy en cuenta un tema de cobertura y audiencia igualados. La imagen del soporte también es importantísima y seguimos con un tema de afinidad al target a la hora de planificar exterior. En cuanto al cine, que es ya muy distinto, si os fijáis, cine e internet tienen un perfil muy distinto. Cine, lo primero que se tiene en cuenta es la audiencia, le sigue un tema de ubicación importante y un tema de coste. Internet, afinidad al target, el coste y una segmentación. Fijaros que, sobre todo en Internet, es clave que a la hora de planificar el coste es el segundo elemento, es decir, no es tanto esa ecuación, sino que el coste se tiene en cuenta desde el principio. A igualdad de condiciones en dos soportes, el coste influye. Fijaos, hablaremos ahora a continuación del coste. Quedaos con lo que acaba de decir César, cómo el coste es muy importante en Internet y el resto de medios no es tan importante el coste, puesto que estamos en una fase inicial, la fase de planificación, a la hora de cuando un profesional se sienta a planificar lo que va a ocurrir con sus medios. Pero fijaos lo que ocurre con los aspectos más importantes en la negociación. Aquí es cuando ya hemos planificado ese medio, ya tenemos muy claro a qué medio vamos a incurrir, y fijaos que el coste es muy importante para todos los medios. Fijaos que Internet, también en la parte de negociación se tienen en cuenta las mismas variables que vimos anteriormente. El coste sigue siendo importante, pero sigue siendo aún tan importante el tema de afinidad al target. En el resto de medios el coste es muy importante y luego vemos diferencias. Vemos en los tres primeros, el primer bloque de tres, que son exactamente iguales, tienen en cuenta el coste, en segundo lugar las negociaciones puntuales y en tercer lugar la afinidad al target. Prensa, revistas tienen en cuenta el coste, le sigue un tema de negociaciones, audiencia, y negociaciones anuales, y en tercer lugar negociaciones puntuales y negociaciones intragrupo. En cuanto a exterior, es el coste, son las negociaciones puntuales y las negociaciones anuales lo que se suele hacer en la parte de negociación. Cine, coste, flexibilidad en la compra. Fijaos que flexibilidad en la compra es único para el medio cine. Y en tercer lugar, las negociaciones puntuales que se hacen con este medio. Hablamos ahora, esta es una pregunta muy importante dentro del estudio. Les preguntamos a los profesionales cuáles son los medios más eficaces en un mix de 4, si tuvieran que elegir hasta 4 medios. Y lo que pasaría con esta pregunta sería, ya que hemos preguntado por 4 medios, pues toda la distribución se centraría en los 4 primeros medios. Pero fijaos qué ocurre, simplemente sin entrar a analizar nada visualmente, como toda la distribución se centra en 6 medios, que son desde televisión convencional, internet, exterior, revistas, prensa de pago y radio. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesionales no están pensando en un mix de 4, están pensando realmente en 6, que son estos 6. De estos 6, ¿los tienen en cuenta en mayor medida? No, en primer lugar, el más tienen en cuenta es la televisión convencional, que ya lo hacía así hace 2 años, pero fijaos este año internet, que da un crecimiento de en torno a un 30% con respecto a hace 2 años. Le sigue exterior, que se mantiene estable, revistas cae un poquito, prensa de pago cae y radio cae. TDT sube un poquito, suplemento sube un poco, canales TDT de pago cae ligeramente y prensa gratuita cae. En resumen, televisión convencional se mantiene, internet recorta distancias con televisión convencional y todo lo que es el medio gráfico, salvo suplementos, que son revistas, prensa de pago y prensa gratuita, caen. Es una tendencia que hemos encontrado a lo largo de toda la investigación
en otras variables que hemos analizado. Como todo lo que es la prensa gratuita, parece ser que ha perdido fuerza durante este año, en 2011. Si hablamos de la misma distribución, analizamos en muestra total, pero analizamos haciendo un zoom sobre sectores de actividad. Empezamos con finanzas, el principal medio es televisión, le sigue Internet, esa flecha azul lo que indica es que Internet ha subido posiciones con respecto a hace 2 años, la radio es en tercer lugar y la prensa, fijaos que cae con respecto a hace 2 años y se posiciona en la 4ª posición. Automoción sería televisión, Internet, la misma tendencia alcista, la prensa cae y exterior cae. En cuanto a alimentación, la televisión lo encabeza, le sigue Internet, revistas en tercer lugar y exterior. Telecomunicaciones, televisión en primer lugar, Internet y exterior aumentan. Fijaos que siempre que se producen subidas siempre son o de Internet o exterior, y las caídas siempre se producen realmente en lo que es prensa. En distribución, fijaos que televisión, Internet también se posiciona en segunda posición de distribución, y en belleza, inaudito, el primer dato que tenemos este año es revistas ha dejado su primera posición y ha sido superado por televisión en cuanto a medios planificados. Si hablamos de la compra de medios de los anunciantes, les hemos preguntado en el momento de hacer la entrevista qué medios estaban comprando nuestros profesionales que hemos entrevistado. Lo primero que llama la atención, más allá del gráfico de barras, si os venís aquí a la media, en el año 2009, en ese mismo momento, al hacer esta misma pregunta, los profesionales mencionaban una media de hasta 5 medios que estaban negociando, comprando o gestionando. Y ahora mismo esa media ha caído a 4,32, es decir, de decir casi 5 medios hace 2 años a poco más de 4 este año. Tener en cuenta que es una respuesta en la que solo es compro este medio, no está incluido en este análisis el volumen, o entonces están invirtiendo más en uno o en otro. Fijaos que los medios que están comprando en ese momento lo encabeza Internet, que este año aparece en primera posición, el año pasado aparecía en segunda posición, le sigue televisión convencional, prensa de pago se mantiene, radio cae, revistas cae, exterior cae, canales de pago cae, prensa gratuita cae, suplementos cae, etc. Veis que se concentra sobre todo en el tema de Internet, que está creciendo. Hemos preguntado también sobre las tendencias con respecto a este 2012, en este que ya estamos en el segundo mes del año. Fijaos, todo lo que está hacia la parte derecha de la distribución, valores positivos son crecimientos y valores negativos son caídas. ¿Qué va a subir? Pues para estos profesionales fundamentalmente subirá Internet. Fijaos que casi llega a un 100% de gente que está completamente segura de que va a subir Internet en este 2012. TDT también parece ser que va a subir. Canales de pago subirán, pero fijaos con muy poca fuerza. Y en exterior sí que se ha producido un cambio de tendencia. En el 2009 la mayoría de profesionales, en torno a un 22%, opinaban que exterior iba a caer. Este año no. Para este año 2012 piensan que va a subir. El tema de exterior está muy ligado, viene muy de la mano de todo el tema de innovaciones en digitalización que están realizando las empresas de exterior. Tener en cuenta que todo ya es TDT, lo que pasa es que hemos seguido manteniendo ese análisis para tener datos más específicos de los canales secundarios dentro de la televisión, y que en algunos casos sube porque pautas únicas y demás obligan al final a planificar todo de forma conjunta. Les hemos preguntado de forma sugerida sobre una serie de variables influyentes en la calidad del servicio de soporte. Les hemos pedido que las evaluaran de una escala de 1 a 5 puntos. Esto es una gráfica resumen que resume la puntuación media de 1 a 5 puntos. Y lo que más tienen ellos en cuenta es el tema de cobertura. No lo era así el año pasado tenían más en cuenta el perfil de la audiencia, y este año se mueve más por un tema de coberturas. Fijaos el tercer punto, el coste del impacto, cómo crece con respecto a hace 2 años, la flexibilidad de la negociación, y en cuarto lugar también crece con respecto a hace 2 años, capacidad de segmentación de audiencias, flexibilidad en los emplazamientos, los contenidos, etc. Lo que menos tienen en cuenta en esta gráfica es el tema de las acciones de marketing en el mercado publicitario y el equipo comercial. Pero fijaos cómo crecen con respecto a hace 2 años. Es decir, que también
aunque tengan menor importancia porque en la distribución están muy al fondo, sí han crecido en importancia en este 2011, tanto las acciones de marketing como equipo comercial. Y esto lo ligamos con lo que comentábamos al principio, los equipos comerciales también se han reducido como consecuencia de la recesión, y al final los profesionales que están participando y comprando medios lo que demandan es más lo que sucedía en el pasado, más proactividad por parte de los equipos comerciales, más disponibilidad, más respuesta rápida, con lo cual al final eso lo valoran en mayor medida. Y fijaros luego en el tema también de la flexibilidad en la negociación, donde también son un poco insaciables, ¿no? Porque también han bajado mucho los precios, se es mucho más flexible la negociación en el 2011 de lo que se era en el pasado, pero ahí pues quieren más y más. Fijaos, es curioso como el tema de los contenidos aparece justo en la mitad de la distribución, de hacia arriba. Todo lo que es de contenidos hacia arriba ya es un tema de coberturas, audiencias, perfiles, y lo que está bajo de contenido es un tema comercial, marketing, posicionamiento, etc. También veíamos antes el tema de la investigación, cómo era más importante esas fuentes de información creadas por los propios medios, o en algunos casos por las propias agencias de medios, y aquí lo veis que además de utilizarse más, que es lo que veíamos antes, aquí lo que veis es que además se valoran más esas fuentes de información. En cuanto a las innovaciones en los medios en el último año, la principal innovación sigue siendo Internet, pero ha caído con respecto a hace 2 años, ya no es tan innovador como lo era hace 2 años. Le sigue televisión, las redes sociales aparecen en tercera posición, creciendo con respecto a hace 2 años. Marketing mobile también crece, aparecen como novedad las nuevas plataformas online, es todo ese tipo de multiplataformas como Kiosco y Más, como Orbit, es a lo que se están refiriendo por nuevas plataformas online. Ofertas multimedia aparece también con crecimientos, nuevos formatos también. Exterior cae ligeramente con respecto a hace 2 años, y la integración on-off, es decir, que el mismo medio ofrezca tanto contenidos on y off. Lo que tenéis que tener en cuenta es que hay muy poca innovación, porque todo es muy bajo. O sea, al final son todo menciones por debajo del 20%, que lo que reflejan es que al final los planificadores y los directores de medios y los anunciantes lo que perciben es que en estos 2 últimos años ha habido muy poquitas innovaciones en medio. Hemos dejado este gráfico efectivamente con una escala de 0 a 100, no hemos querido hacer zoom para que vierais perfectamente cómo el tema de la innovación aún tiene mucho por desarrollar, mucho que crecer. Las innovaciones en los medios en el último año, hablamos de un total online, que es lo que más ahora mismo está en el mercado. Fijaos que de ese total online, prácticamente más de la mitad de la distribución total online se refiere a Internet, a todas las acciones llevadas específicamente para Internet. Le sigue televisión, veis que televisión está bastante distanciado del total online. Le sigue marketing mobile, que esperemos que en los próximos años siga creciendo. Las ofertas multimedia en 4ª posición, los nuevos formatos, exterior y la integración on-off. Digamos que la gráfica lo dice todo. El tema online, el tema de Internet es lo que los profesionales están más demandando. En cuanto a las tablets, como pregunta novedosa en esta edición del estudio, les hemos preguntado qué pueden aportar las tablets como soporte de acciones de comunicación, como un soporte completamente independiente. Y fijaos lo que nos dicen, que es innovador, con muchísimo potencial, bajos niveles de penetración no en su sentido negativo, sino si le podemos añadir incluso la palabra aún con bajos niveles de penetración, puesto que la mayoría de los entrevistados así lo manifestaban. Lo valoran todos positivamente, hablan también de un buen soporte por sus características técnicas, como una nueva forma de comunicación. También un tema de segmentación y cercanía de targets, también lo tienen en cuenta. Hay algunos que lo valoran negativamente, también lo hemos reflejado en esta distribución. Y también como otra variable negativa es intrusivo, amenaza a otros soportes, pero fijáis que las variables negativas tienen un peso testimonial con respecto a las variables positivas. También ahí no sabe, no contesta, que es en torno a un 20%, que no quiere decir, no se atreve a decir que hay cierto desconocimiento. Y ya por último, hemos preparado un mapa de posicionamiento de los medios, vemos Quizás aquí, no lo tenemos aquí, pero os lo podemos dar luego. Les hemos preguntado también a estos profesionales
profesionales que al fin y al cabo entendemos que son unos profesionales en cierta forma avanzados frente a la media de los ciudadanos, la utilización de las tablets para leer la prensa online, y solo el 12% en este 2011 está utilizando las tablets para leer la prensa online, el 9% utiliza el smartphone y el resto se reparten entre seguirlo leyendo en papel un 60% y en la web un 63%. Esa diapositiva os la dejaremos colgada en el documento. Y como os decía, ya para finalizar el mapa de posicionamiento, que lo hemos segmentado en 3 colores que obedecen a 3 tamaños: aquellos medios con mayor notoriedad, más conocidos; aquellos medios intermedios; y aquellos que son poco conocidos o menos conocidos, mejor dicho. Vemos en este mapa de posicionamiento, empezando por el cuadrante arriba a la derecha, como Internet, la prensa online, TDT, son aquellos medios más ligados a un tema de medios en alza, medios más innovadores, medios con una relación GPR por impacto bastante ajustado de precio, de coste, con muy buena eficacia publicitaria y facilitan el apoyo creativo. Fijaos que también ofrecen nuevos formatos creativos. Quizás esto ya nos da pistas sobre dónde van a venir todo tipo de innovaciones en cuanto a formatos, que vendrán encabezado por todo el tema de Internet. Perdonad que se me ha ido la... Perdón. Ahí. Es que... Perdonad. Cosas del directo. Como os decía, el tema de innovación, el tema de los formatos creativos vendrán encabezados, creemos, por esos medios. Pasamos un cuadrante hacia abajo, el tema de la televisión. Fijaos que televisión aparece con un nivel de notoriedad altísimo, es muy conocido, al igual que la prensa, son quizás los medios más clásicos. Y la televisión viene muy marcada por un tema de que está saturado, es un soporte muy saturado, pero también es un soporte imprescindible. Si quieres estar en medios, tienes que estar en televisión. A día de hoy eso sigue siendo una realidad. Sus equipos comerciales son insistentes, son perseverantes, también garantizan una amplia cobertura por ese tema de que es un soporte imprescindible. Y también pues soporte para campañas de imagen, el que mejor posiciona las marcas en el consumidor, etc. Si pasamos a la otra parte del mapa de posicionamiento, vemos como en la parte superior izquierda, como soportes complementarios, tenemos fundamentalmente exterior, canales de pago y cine. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un soporte principal, en este caso, según nuestros datos, sería televisión, y usaría pues, exterior y canales de pago y cine como un soporte complementario, un segundo soporte. También son muy eficaces para targets específicos. Fijaos cine como está muy cerca de esos targets específicos. También son soportes con buena relación calidad-precio y eficacia en mercados locales. Fijaos, bajando ya en el último de los cuadrantes, el tema de suplementos, revistas, radio y prensa, se les considera soportes que tienen muy buenos equipos comerciales, con muy buena oferta comercial en su soporte, pertenecen casi todos o todos a buenos grupos de comunicación, que tienen un muy alto poder de prescripción y que son demasiado insistentes en su departamento comercial. También vemos que son flexibles en la negociación y que tienen precios y promociones especiales, es decir, todo lo que es comercial, precios, promociones, estarían en esta parte del mapa. Y con esto ya sería todo. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda. En general lo que habéis visto es que los datos no son optimistas en cuanto a inversión en el año que viene, que son muy demandantes de más involucración de los equipos comerciales y que los equipos comerciales cobran mayor importancia en algunos casos que a los productos en sí, a los soportes, que nos hablan mucho de todo lo que es la integración on y off y los paquetes multisoportes, y que eso le da en muchas ocasiones una alternativa a la televisión, que también en muchos casos es lo que están buscando, porque también hay muchas
quejas en cuanto a la concentración que se está produciendo en la televisión. Y no sé si tenéis alguna pregunta más o algo que os haya llamado la atención o en lo que queráis profundizar. Sí, a mí me llama la atención el tema de las fuentes y la pérdida de peso de GM y de Kantar. Tiene sentido que cobren fuerza las fuentes de Internet, Sí. pero de GM me ha llamado la atención. ¿Sabes también lo que sucede y que quizás es interesante que os lo mandemos? Ahí están agregados los datos de anunciantes y de agencias de medios. Los principales usuarios de las fuentes son los profesionales de las agencias de medios. En nuestra muestra hay menos profesionales de agencias de medios que hace 2 años y por eso cae. Quizás en la utilización de las fuentes es interesante ver los datos desglosados de anunciantes y agencias de medios. Y en agencias de medios no cae todo, porque no cae la utilización en porcentaje. ¿Por qué? Porque es un material de trabajo a la hora de esa planificación. Pero los anunciantes sí es cierto que esas fuentes no las manejan. La explicación es esa, ¿no? La diferencia de la muestra. De la muestra. Y por si no lo sabíamos ya, televisión sigue siendo el tema más gordo, el medio más gordo. Sí, pero fijaros cómo se le está acercando Internet, que es el segundo en eficacia y muy cercano, y cuando preguntamos a los anunciantes, que ahí es verdad que son los grandes anunciantes, pero hay más grandes y menos grandes, Internet es el primero en el que están invirtiendo, es decir, que casi todos ya, el 85% de los anunciantes de este país están planificando con la Está de cuánto son los crecimientos, es el medio que crece y que más crece, pero claro, ¿de dónde? Porque hay mucho desconocimiento también de cómo estar en Internet, de lo que hacer en Internet, de lo que invertir en Internet. Es un medio más desconocido, por eso también veis que hay menos personas que hablan de Internet, porque no se quieren lanzar a profundizar en el medio, porque no saben. Yo me pregunto, los expertos son menos. ¿No llegará la saturación también a Internet? Ahora está en la televisión. Pues fijaros que algún día les preguntamos sobre la saturación en los distintos medios, y es verdad que donde sale más alta es en televisión. No hablamos de saturación, hablamos de ocupación publicitaria, pero Internet no es un medio penalizado todavía hoy por esa ocupación publicitaria. Ninguno lo es. Televisión es que más, pero... ¿Hay alguna, bueno, es una pregunta muy general, pero digamos que se observa en la prensa la caída que ya conocemos de la inversión publicitaria, que es enormemente superior a la caída en lectores. Lo que quiero decir es que se explica hasta cierto punto que caiga la publicidad en prensa porque crece pues, la lectura de prensa en internet o que sea, que muchas veces vemos es prensa online también. Claro, y que por eso están pidiendo más esa integración entre el papel y lo digital, que no solamente es para lo que es el producto y el soporte, sino también para los temas de la comercialización. La pregunta que yo no sé si tiene respuesta, o, vamos, en caso de que la tenga si la sabéis, pero bueno. ¿Por qué cae tanto? Pero vamos, es que yo creo que no está tan clara la respuesta, pero bueno. ¿Por qué cae tanto la publicidad en prensa cuando no han caído tanto el número de lectores? O, de otra manera de plantearlo, ¿hay una diferencia en respuesta, en la respuesta que dan a esto entre las agencias de medios y los anunciantes? ¿O tienen algún interés las agencias de medios en invertir en Internet? A ver, cuando esto lo desglosamos entre agencias de medios y anunciantes, que también os lo podemos mandar si alguno de vosotros está interesado, en general, las agencias de medios, cuando hay optimismo, son más optimistas. Y cuando hay pesimismo, son también más pesimistas que los anunciantes. Eso es tranquilizador porque al final el que tiene el poder de decisión último es el anunciante, con lo cual si no está dando tanta caída, pues es que no se producirá de forma tan pronunciada. Tú hablas de que no pierden lectores. Si os fijáis en el gráfico de la eficacia de los medios, la prensa no pierde eficacia, es decir, claro, que quizás también está ligado a lo que tú estás hablando al final de los lectores. Pero lo que sí es cierto es que lo que parece es que en esta situación de recesión y de tiempos económicos difíciles, la prensa está sufriendo más que otros medios. Y es difícil el saber por qué cuando no pierde eficacia y los lectores están ahí. Lo que sí también es cierto es que la prensa tiene también un poco que reinventarse con la parte digital y
que al final también se está produciendo una concentración en los grupos editoriales de distintos soportes y que además llegan a distintos públicos, y que también tendrán que hacer y paquetizar esa oferta para convertirse en una alternativa a la televisión, sobre todo en estos tiempos de concentración en la televisión, y eso lo tendrán que hacer todos los medios, no solamente la prensa. Yo me acuerdo que durante muchísimos años, la prensa era el medio principal de este país. Estaba por encima de la televisión, pero ya estaba la televisión bastante desarrollada y seguía la prensa como medio principal. Lo que veis también es que... Y con mayor inversión, quiero decir. Lo que veis también es que, si veis por sectores, hay algunos sectores en los que la prensa está mejor posicionada que en otros. Y quizás soportes que están, sectores que están sufriendo más y que invierten menos, eran más usuarios de prensa, y eso también influye. Es decir, que automoción, claro. Pues al final... Automoción y Finanzas también. Finanzas y finanzas y automoción eran dos sectores en donde la prensa era un medio muy importante para los dos. Sí, y son dos sectores que están recortando, con lo cual es que son muchas variables a tener en cuenta a la hora de ver las caídas. Yo tengo un par de preguntas. Una es sobre el tema de la mujer, que haya perdido, la importancia que tenían las revistas. Es debido, que además lo ha perdido en favor, creo que de televisión habéis dicho, ¿no? Pero no de internet, es decir, que no van tanto con los tiempos, a que es debido en este momento en que es más caro, yo creo, el tema de televisión, que ya no hace la televisión y no hace internet solamente. Es una sorpresa, nos gusta que nos hace mucho. Y la caída de revistas ahí en ese sector de belleza y sectores más puestos por la mujer, pero tampoco tengo la respuesta, Jesús. Pero ha sido empate técnico entre los que, o era claramente una tendencia a favor de la televisión. Sí, no, la televisión ha subido y han caído las revistas. Y fíjate que también las revistas se están reforzando mucho en cuanto a las cabeceras, también han jugado y algunas cabeceras han desaparecido dentro de los grupos editoriales de revistas. Ha habido lanzamientos de nuevas revistas y las novedades por eso salen las revistas entre los medios más innovadores, porque ha habido lanzamientos de nuevas cabeceras, pero a pesar de eso han caído. Y me imagino que lo habéis incluido en el tema de marketing mobile, pero por un lado las apps, si alguien las menciona o lo integran dentro del marketing mobile, y el tema de la televisión conectada, que es verdad que es muy incipiente, pero que estamos viendo en 2012 en que todas las televisiones ya lo llevan de serie, es decir, que llevan sus propias apps. Estamos viendo el tema de Interactive, un sistema en el que los anunciantes se van de forma incipiente, pero que va a ser contundente en este año, y nadie ha hablado de muy poquito, este tipo. Muy poquito, y ahí también es un poco mea culpa nuestra, que deberíamos de haber incidido más de forma sugerida y tirándoles de la lengua sobre esos temas. Y no lo hemos hecho, sobre todo lo lamentamos más en la parte del mobile, porque es cierto que eso parece que ya va por fin a despuntar, y haber analizado en este 2011 como venían tendencias separadas, pero al final lo están metiendo todo en internet. Analizarlo de forma separada hubiera sido interesante. Al final, como la entrevista es tan larga, pues reducimos, a ellos no les da tiempo quizás en espontáneo tener esas ideas o transmitir esas tendencias que ven. El tema del mobile lo incluiremos, el tema de la televisión conectada, es un tema de Netflix, Hulu, todo ese tipo de plataformas que aún no han llegado a España. Esperemos que durante el 2012 empiecen a aterrizar en España y estén ya de forma masiva en todos los televisores. Pero desde luego nosotros, cuando empecemos el estudio dentro de 2 años para el Mediascope 2013, seguramente incluiremos ese tipo de novedades y algunas que seguramente surgirán y que serán completamente nuevas. El tema de las apps o lo que luego esté por venir. Desde luego que sí. Tener también en cuenta que al final este estudio es para los medios y tiene una parte específica para ellos, en donde ven, por un lado, cómo evoluciona su producto y los paquetes que en algunos casos están comercializando, que eso es muy importante para ellos en cuanto a si están un poco en alza o más en caída en cuanto a la valoración del producto en sí, por contenido editorial o por la programación
comunicación, hablando de la televisión, y luego por otra parte todo lo que es la valoración del equipo comercial, que ya habéis visto que es algo que cobra relevancia y que para ellos es muy importante ver si su equipo es proactivo, si resuelve bien ofertas, si aporta ideas creativas y al final para ellos es una forma de evaluación de ese equipo comercial que en estas épocas es clave. Es muy interesante también para ellos ver quién está siendo más flexible comercialmente y quién menos, y quién esa flexibilidad le está dando resultados para vender más o a pesar de ser más flexible, como el producto está más perjudicado, aún así no suben en ventas. Bueno, pues muchas gracias. Beatriz os hace llegar la presentación con datos.